Venga, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Desde Chunta Aragonesista hemos registrado una proposición no de ley en la Comisión de Economía, Competitividad y Empleo con un objetivo muy claro: reforzar la prevención de riesgos laborales y reducir la siniestralidad laboral en Aragón. La iniciativa parte de una realidad que no podemos aceptar con normalidad. 38 personas fallecieron en el año 2025 en Aragón en su puesto de trabajo y ya llevamos 16 muertes en lo que va de este año 2026 en los más de 9.000 accidentes laborales registrados. Detrás de cada cifra hay un nombre propio y hay una familia que ya no ve regresar nunca a la persona que se fue un día de casa para trabajar. Así que hay que hacer mucho más para garantizar que cualquier persona pueda acudir a su puesto de trabajo y regresar a su domicilio en condiciones de seguridad. Para Chunta Aragonesista, la prevención no puede entenderse únicamente como una obligación legal, es una cuestión de dignidad, de salud pública y de justicia social. Nadie debería perder la vida por el simple hecho de ir a trabajar y para evitarlo nadie puede considerar la prevención como un gasto, sino como una inversión en vidas humanas. Por eso queremos un Aragón donde el trabajo sea sinónimo de empleo digno, pero también de empleo seguro. En la iniciativa proponemos reforzar el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, dotándolo de más recursos humanos, técnicos y económicos para intensificar el asesoramiento a las empresas, especialmente en aquellos sectores con mayores índices de accidentalidad, como son la construcción y el transporte y almacenamiento. Hay que reforzar la acción inspectora también, que tenga medios para tomar medidas sancionadoras contra los que incumplen las medidas de seguridad y salud en sus empresas. Creemos que en esta cuestión no puede haber relajación y hay que seguir sancionando a quienes ponen en peligro la seguridad y la vida de trabajadores y trabajadoras. Pero también queremos mirar a las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces las grandes compañías cuentan con departamentos especializados en prevención, mientras que las pymes disponen de menos recursos para realizar inversiones en seguridad. Por ello proponemos crear una línea específica de ayudas destinada a facilitar la adquisición y renovación de equipos de protección individual y otros medios preventivos, además de reforzar la formación y la cultura preventiva junto con las organizaciones empresariales y sindicales. En resumen, esta es una iniciativa a favor de los trabajadores y trabajadoras, a favor de las empresas que hacen bien las cosas y a favor de la cultura preventiva que debe implicar a toda la sociedad. Lo que hacemos es proponer medidas concretas para mejorar la prevención sin buscar culpables, sino buscando soluciones. Por eso esperamos que todos los grupos parlamentarios apoyen una propuesta cuyo único objetivo es reducir los accidentes laborales y proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues bueno, pues muchas gracias a todos.